Hemos estado ya hablando durante varias semanas en la serie Reino contra Reino. Es una serie que nos está abriendo los ojos aún más amplio sobre la guerra espiritual, dónde se originó, cómo fue creciendo a través de las edades. Y eso es lo que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Y hace 8 días comenzamos a mirar el tema de la simiente de la mujer. Y eso es precisamente lo que quiero en esta hora continuar hablando, ya que hace 15 días, este tema, pues el Señor no me permitió terminarlo porque nos llevó por otro rumbo, o mejor dicho, nos ampliamos en una parte. Pero hoy quiero en el nombre del Señor terminar la segunda parte de este tema de la simiente de la mujer. Entonces, hemos visto que Caín fue el primer hombre que construye una ciudad. Vimos nosotros que Jesús decía que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Se acuerda de eso? Explicamos mucho sobre esto. Y decíamos que un ejemplo de la sagacidad de los hijos de este siglo es precisamente desde el tiempo de Caín. Desde el tiempo de Caín nos damos cuenta que fue el primer hombre capaz de construir una ciudad. En Génesis capítulo 4, en el verso 16, encontramos esta declaración. Y salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, lo que le acabo de mencionar. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces vimos cómo la simiente del maligno comenzó a desarrollarse, cómo esa genealogía comenzó a crecer, y empezamos a ver nosotros esos diagramas en pantalla para entender cómo iba desarrollándose la genealogía de la simiente del maligno. De tal manera que vimos entonces que Caín, como dice la escritura, engendró a Enoc, y entonces Caín hace o edifica la primera ciudad y le pone el nombre de su hijo, que se llama Enoc. Entonces el capítulo 4 verso 18 me habla sobre el desarrollo de esta genealogía, y vemos cómo es que vinieron los descendientes de Caín después de Enoc. Leamos por favor capítulo 4 verso 18. Dice: y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Note por favor que yo he resaltado esos nombres en amarillo para que usted vaya viendo los descendientes de la simiente del maligno, porque los vamos a comparar con los descendientes de la simiente de la mujer. Acuérdese que estamos nosotros mirando esa guerra que Dios declaró entre la simiente del maligno o la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, esa es una guerra que existe hasta nuestros días, pero se ha venido desarrollando durante los siglos, se ha venido desarrollando desde los tiempos de Adán y Eva, desde los tiempos de Caín hasta el día de hoy. Entonces, para entender lo que está sucediendo el día de hoy, tenemos que ir al origen de esta guerra, ¿verdad? Que sucedió primero en el cielo, después vino, como ya lo enseñamos, al Edén, y del Edén comenzó a esparcirse por toda la tierra hasta llegar hasta el día de hoy. Cuando Caín comienza él a propagarse en su descendencia, comienza a tener hijos, porque dice que conoció a su mujer, le nace Enoc. Y después viene Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Entonces veámoslo en este diagrama para que lo entendamos más claramente.
dice la simiente del maligno. Ahí está Caín, ahí está Enoc, y entonces Enoc tiene a Irad, y después viene Mehujael, y Mehujael engendra a Metusael, y Metusael engendra a Lamec. Entonces así fueron desarrollándose la genealogía de la simiente del maligno. Ahora, entendamos nosotros que aprendimos que de la simiente del maligno precisamente vinieron el primer adulterio, por ejemplo. ¿Sí? Veamos otro diagrama en pantalla, lo voy a ir explicando poco a poco. Lamec, ¿verdad?, que fue el último hijo que mencionamos en el diagrama pasado, nos damos cuenta que es precisamente el primer adúltero que se menciona en la Biblia. Y no solamente es el primer adúltero, sino que de Lamec y de la simiente de Lamec, que es la simiente de Caín, viene Ada y viene Sila. Surge entonces lo que es el ocultismo y la vanidad. El culto, el ocultismo y la vanidad. Después viene de Ada y de Sila sus descendientes, que son Jabal y Jubal, que son padre de los comerciantes y padre de los músicos. Y esto significa que de ellos, de la simiente de Caín, surgió el comercio y surgió la música. Por eso es que en parte los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que nosotros. ¿Por qué? Porque de la familia de Caín, de la simiente de Caín, vinieron los primeros comerciantes, los primeros músicos. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Entonces, también nos damos cuenta que de la simiente de Caín, por el lado de Sila, Tubal Caín, que fue un artesano, el padre de los artesanos, y Naama, que significa placentera, que es la madre de la sensualidad. De esta simiente surge el culto a la idolatría y surge el culto a la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? La propensión excesiva a los placeres de los sentidos. ¿Quién maneja con más facilidad esto? La idolatría. ¿Quién maneja con más facilidad la sensualidad? Precisamente los hijos de este siglo. Son los hijos de este siglo los que imponen las modas, no son los hijos de luz. De hecho, los hijos de este siglo contagian a los hijos de luz con sus modas. De momento los hijos de este siglo dicen, ahora lo que va a estar de moda son los pelos parados, y de repente casi todo el mundo quiere andar con los pelos parados, inclusive hasta los cristianos. Y dice, no hay problema, no hay pecado, porque solamente se trata de un peinado, pastor. De repente los hijos de este siglo dicen, bueno, ahora hay que pintarnos de color morado, amarillo, rojo, azul, etcétera. Y entonces también se mete esto a los hijos de luz en las iglesias, y después andamos rojos, verdes, morados, amarillos, y dicen, tampoco es pecado, pastor, porque se trata del color del pelo. Si fuera pecado, que no se lo pinten las hermanas, porque se lo pintan, pero se lo pintan de negro. ¿Me estoy explicando? Y así se defienden. Y después vienen los hijos de este siglo y dicen, bueno, ahora la moda son andar todos rotos. Y resulta ser que vienen los hijos de la luz y también son influenciados por los hijos de este siglo, y también se vienen los cristianos todos rotos. Y andamos todos rotos. Y sucede que ahora lo que antes era un desperdicio, la ropa rota, hoy en día es de las más caras. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Entonces, dése cuenta cómo ellos son sagaces. Nosotros no podemos hacer que ellos adquieran lo que nosotros les estamos compartiendo, pero ellos ni nos ruegan para poder ceder a las presiones o a lo que ellos comparten con nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Porque son sagaces, porque es la moda. Dices, wow, es la moda, y como es la moda, pues hay que estar a la moda. Es lo que algunos dicen así, ¿verdad? De repente el mundo también dice, bueno, ahora la moda es andar con los pantalones a media cintura, enseñando acá las nalgas, ¿verdad? Porque se llaman nalgas. Esa es la verdadera palabra. A veces no lo queremos decir, pero es la verdadera palabra. En la Biblia está escrito nalgas. A veces decimos pompis, pero la palabra pompis no existe realmente. Sí, se llama nalgas o glúteos, científicamente.
¿Sí? Ok, ay, ¿qué dijo el pastor? Pues dije eso. ¿Sí? Entonces andan enseñando por acá todo, ¿verdad? Bueno, para que no se ofendan, las pompis. Andan enseñando las pompis por acá y después también quieren llegar los chicos y las chicas, bueno, las chicas no, ¿verdad? Pero algunos chicos así, también todos cholos a la iglesia. Me estoy explicando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente todo esto viene de la simiente de Caín, el culto a la idolatría y a la sensualidad. ¿Quién le enseñó al hombre a arrodillarse delante de un pedazo de madera? ¿Quién le enseñó al hombre a confiar en un pedazo de metal? ¿Quién le enseñó al hombre a confiar en una estampita colgada en su pecho o ahí en su cartera? ¿Quién le enseñó eso? El maligno, precisamente, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros confiarle y rogarle a un pedazo de yeso o a un pedazo de madera? Sin embargo, la humanidad hoy en día sigue haciendo esto. Sigue creyendo que un pedazo de yeso, un pedazo de madera, sigue creyendo que una imagen, aunque sea la imagen de Jesucristo, le puede salvar, le puede ayudar, le puede sanar. No, 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 no. No es la imagen. Jesucristo no está en esa imagen. Jesucristo dice la palabra que está en los cielos, intercediendo ante el Padre por usted y por mí. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, que está intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, de la simiente de Caín vino ese culto a la idolatría y a la sensualidad. Y por último, de la simiente de Caín surgió también la violencia y la venganza, como dice Génesis 4, 23 y 24 precisamente. Pero vayamos nosotros ahora a mirar en el capítulo 4, en el versículo 25, ahora el surgimiento, ahorita me lo ponen por favor, el surgimiento de la simiente de la mujer. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que así como se desarrolló la simiente de el maligno, también tuvo que crecer la simiente de la mujer, porque la guerra era entre los dos. ¿Me explico? No podía crecer la simiente del maligno y la simiente de la mujer no crecer. Ambos crecieron, aunque la simiente del maligno comenzó a dar pasos agigantados, construyendo ciudades, siendo comerciantes, siendo músicos, propagando el placer, la sensualidad, el ocultismo. Bueno, los hijos de luz o los hijos de la simiente de la mujer no tenían que quedarse atrás. Y es ahí cuando el Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 25, entonces comienza a narrar lo que es el desarrollo de la simiente de la mujer. Ahora sí vamos a leer. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer. ¿Se acuerda que dije que la palabra conocer significa tener intimidad? Entonces ahí está. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de ¿quién? Abel, a quien mató Caín. Quiero hacer un paréntesis aquí rápidamente y regreso a este punto. Esta palabra de conoció de nuevo Adán a su mujer, que vimos en pantalla hace un momento, la podemos nosotros usar, amados hermanos, para poder decirle a aquellas personas que piensan que María fue virgen siempre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, la Biblia dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí tenemos nosotros dos armas, si se puede decir, o argumentos muy infalibles para enseñarle a los que están creyendo en esto que están equivocados. Porque dice, número uno, que no la conoció José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Cómo que no la conoció si ya la conocía? Estaban comprometidos, ¿cierto? ¿A qué se refiere la palabra conocer? A la intimidad. Entonces José no tuvo intimidad con María hasta que tuvo a su hijo
primogénito. La palabra primogénito tiene que ver con el primero de varios. Si fuera solamente uno, diría unigénito, como dice unigénito hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero ahí dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea que vinieron más. ¿Me explico? Y María entonces dejó de ser virgen porque José la conoció varias veces. ¿Está conmigo? ¿Me entendió? Tuvo relaciones con ella varias veces. Ajá. No había tele, dice el hermano. No había Netflix. ¿Sí? No había mall para sacarla a pasear. Entonces, ahí hay una cosa muy importante que nosotros podemos aprender. Ahora, si cierro el paréntesis y regreso rápidamente a Génesis entonces, y nos damos cuenta que dice el versículo que leímos, que Set fue dado por Dios como un sustituto en lugar de ¿quién? En lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué nos enseña esto? Que Set tomaría el lugar de Abel como el líder de la simiente de la mujer. Ahora, por favor, vaya entendiendo cómo se va armando este rompecabezas. Por un lado estaba Abel y por el otro lado estaba Caín. Abel que agradó a Dios y Caín que no estaba agradando a Dios. Caín, por envidia, por celo, mata a su hermano y aquel que estaba agradando a Dios llamado Abel ya no existe. Entonces Dios levanta a otro hijo llamado Set, que se lo entrega a Adán y a Eva, y Set viene a tomar el lugar que tenía Abel. Entonces ahora tenemos a Caín como representante de la simiente del maligno por un lado, y a Set como representante de la simiente de la mujer por el otro. Quiere decir que ahora esta guerra entre simientes se va a venir desarrollando entre los descendientes de Caín y de Set. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Entonces, Génesis 4, versículo 26, mire lo que dice acerca de Set. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Me gusta esto. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque haya hombres que sepan invocar el nombre de Jehová? Mire, si me dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, esto me da a entender que hubo un momento como de silencio. No sé si me explico. Esa comunión de Dios con el hombre como que fue interrumpida por ese grave homicidio de Caín. Y los hombres de momento como que esa comunión, esa relación que tenían con Dios como que la habían olvidado, se había estropeado porque la simiente del maligno había avanzado terriblemente. Pero nace Set, y cuando nace Set viene Enos, y cuando nace Enos dice la Biblia que los hombres vuelven otra vez a invocar su nombre. Gloria a Dios. Y es que en cada generación, no importa cuánto pueda la maldad crecer, siempre tiene que haber hombres de Dios que se levanten e invoquen su nombre. Aleluya. Usted y yo estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, amados hermanos. Estamos viviendo en tiempos, como se lo decía al principio, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial está haciendo cosas que nuestros ojos de verdad no pueden creer lo que está sucediendo. Nos estamos metiendo a un terreno muy grave. Sin embargo, en medio de este tiempo, usted y yo tenemos que levantarnos a invocar el nombre de Jehová, aleluya. Y sobre todo por nuestros hijos, que el día de mañana, imagínense, cuando nosotros no estemos aquí, si el Señor no viene, yo me he puesto a pensar en estos días, ¿qué mundo van a estar viviendo nuestros hijos? Me pregunto, la verdad me he preocupado en estos días, y cuando digo me he preocupado no es porque tenga temor así o terror, sino que me entra un temor para que nuestros hijos sirvan al Señor, porque solamente el Señor los puede librar de todo lo que viene de aquí a unos cuantos años más adelante, amados hermanos.
La unción de Dios tiene que estar en su vida, aleluya. La unción del Espíritu Santo tiene que estar con ellos, porque solamente la unción del Espíritu Santo va a impedir que ellos sean burlados, que ellos sean engañados y que ellos caigan en el error. Por eso se tiene que levantar una generación que invoque el nombre de Jehová, y gracias a Dios por la generación de Enós, que ahí comenzaron los hombres otra vez a invocar el nombre de Jehová, porque los hijos de luz no se pueden quedar callados, aleluya. No podemos callarnos, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que brillar. Jesús dijo que no se pone una luz debajo del almud, sino que se pone en lo alto para que alumbre, ¿cierto? Así que yo le invito en el nombre del Señor a que invoque el nombre de Dios. Hoy como nunca es tiempo de orar. Hoy como nunca es tiempo de buscar el rostro de Dios con nuestra familia. Hoy como nunca es cuando más el enemigo está tratando de desanimar a los cristianos a que dejen de perseverar. Pero escucha lo que dice la palabra. La palabra dice que el que perseverare hasta el fin, aleluya, el que perseverare hasta el fin será salvo. Así que, iglesia, persevera en el nombre de Jesús. Perseveremos. A veces se torna difícil la batalla, a veces se torna difícil vencer a la carne, pero el Espíritu está presto, dice la Escritura. Por lo tanto, tenemos nosotros que perseverar para poder ser salvos y salvar también a nuestra familia. Amén. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y mire entonces cómo se desarrolla la simiente de la mujer, que viene a ser la simiente que confía en Dios, la simiente que le fue fiel a Dios a nuestros días, la simiente que se le llama los hijos de luz por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Usted y yo somos parte de esta simiente. Hemos nacido no de agua, no hemos nacido de mujer, perdón, sino que hemos nacido de agua y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la simiente de los hijos de luz. En Génesis entonces miramos cómo este diagrama nos dice cómo Set fue el sustituto. Él engendró a Enós, y Enós, que también significa no solamente iniciado, sino hombre mortal, viene a ser el hijo donde los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entramos al capítulo 5, y en el capítulo 5 el Espíritu Santo vuelve otra vez a enseñar la genealogía, comenzando desde Adán, y agrega unos datos interesantes que vamos en esta tarde a considerar en esta enseñanza. Dice Génesis 5, verso 3: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya lo vimos. Verso 4: y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Verso 5: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Verso 6: vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Verso 9: vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió, dice la Escritura. Muy bien, escúcheme por favor aquí. A veces cuando nosotros vemos las genealogías en la Biblia, honestamente, muchos de nosotros, cuando no entendemos por qué están escritas y por qué el Espíritu Santo las dejó, es muy fácil decir: híjole, no voy a leer toda esta parte de nombres, de que este engendró a este, y este vivió tantos años,
y murió a los tantos años, y después este engendró al otro, y así nos vamos, porque por ejemplo en el libro de Crónicas, ¿verdad? Como dice la hermana, vemos esos nombres y dices, yo mejor me los salto, y los saltas. De hecho, en Mateo, en el capítulo 1, comienza con una genealogía también. Pero ¿sabe usted que las genealogías son tan importantes en la Biblia? Están escritas con un propósito muy primordial, y si las genealogías no estuviesen escritas en la Biblia, muchas de las cosas que los cristianos decimos acerca de Jesús no habría manera de poder comprobarlas si no fuese por las genealogías. Entonces, vamos a estudiar un poco sobre las genealogías en esta tarde para que usted entienda lo importante de, a veces, aunque somos tentados a saltarlas, sería bueno leerlas detalladamente y sobre todo aplicarlas de una forma que podamos entender por qué fueron dejadas esas genealogías. Entonces, vamos a entender por qué fue dejada esta genealogía. Esta genealogía fue dejada para entender precisamente los descendientes de la simiente del maligno y los descendientes de la simiente de la mujer, y también para entender por qué a Jesús se le dice el segundo Adán. ¿Sí? A Jesús se le llama el segundo Adán. ¿Me estoy explicando? Y acuérdese que las profecías hablaban de Jesús precisamente que iba a venir de una simiente real. Y cuando nosotros analizamos las genealogías, nos damos cuenta que Jesús es descendiente del rey David. Amén. Bueno, vamos a meternos un poquito en esto. Espero me ayude. Espero que no nos hagamos bolas. Y miramos acá en pantalla este primer diagrama. Otra vez, Set, que fue el sustituto de Abel, engendra a Enós. Y Enós entonces, como acabamos de leer, engendra a Cainán. Leamos otra vez versículo 5, capítulo 5, verso 12. Dice, vivió Cainán 70 años, engendró ¿a quién? A Mahalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Entonces, Cainán, ¿a quién engendra? Lo ponemos en un diagrama, por favor. Ahí está. Cainán engendra ahora a Mahalaleel. Mahalaleel. Qué bueno que no me llamo así, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo se va desarrollando la simiente? Ok, continuamos entonces. Verso 15. Y vivió Mahalaleel 75 años y ahora engendró ¿a quién? Engendró a Jared. Y dice que vivió este hombre, después que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Ok, entonces Mahalaleel engendró ¿a quién? A Jared. Lo vemos ahora en el diagrama. Ahí está. Set, Enós, Enós a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Jared. Y luego, ¿qué dice? Versículo 18. Yo sé que se están riendo de mí porque no están acá arriba, ¿verdad? Verso 18. Vivió Jared 162 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Entonces, Jared engendró ¿a quién? A Enoc. Veámoslo en el diagrama. Ahí está. ¿Va viendo cómo se va armando ese diagrama? Si le quiere tomar foto es cuando terminemos. Ok, nada más vaya viendo cómo se va armando. Seguimos con la genealogía. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Vienen las buenas noticias otra vez. Después que engendró a Matusalén,
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Entonces, Enoc engendró ¿a quién? Lo vemos ahora en el diagrama. Ahí está. Enoc engendra a Matusalén. Seguimos adelante. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Entonces, escúcheme bien aquí. Dice versículo 26, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vamos a verlo ahora en pantalla. Ahí está Enoc, Matusalén y luego Lamec. Ahora note algo, por favor. ¿Se da cuenta usted que en los tiempos de Enoc, Enoc comenzó a caminar con Dios? Y en los tiempos de quién comenzaron a invocar el nombre de Jehová? En los tiempos de Enos. Entonces mire, los hijos de luz como que comenzaron a despertar, comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y ahora no solamente a invocar el nombre de Jehová, sino a caminar con Dios, o sea, a obedecer a Dios, ¿sí? A caminar con Él, a hacer su voluntad. Porque una cosa es que tú invoques el nombre de Jehová y otra cosa es que tú hagas su voluntad y camines con Él. ¿Sí me estoy explicando? Hay personas que pueden invocar el nombre de Dios y lo invocan, y por eso la palabra dice que no invoquemos el nombre de Dios en vano. No. Si tú vas a invocar el nombre de Dios es porque tú lo vas a respetar. Si no, no lo vamos a usar, no lo vamos a invocar. Entonces, en el tiempo de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, y en el tiempo precisamente aquí que estamos nosotros viendo de Enoc, los hombres comenzaron a caminar con Dios como lo hizo Enoc, y por eso la Biblia dice que él desapareció porque Dios le llevó. Esta es una referencia a que este hombre, según los expertos en la Biblia, él no vio la muerte, fue traspuesto, ¿sí? Porque le llevó Dios. No vio la muerte por haber caminado con Dios. Pero entonces Enoc da vida a Matusalén. Matusalén es el hombre que vive más años en toda la Biblia. 969 años. Ahora, ¿no se le hace curioso que Matusalén viene a ser el hijo de un hombre que caminó con Dios? De la descendencia de hombres que empezaron a invocar a Dios, y que de este hombre venga el hombre que ha vivido más en toda la tierra, porque vivió más inclusive que el primer hombre llamado Adán, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si nosotros podemos invocar el nombre del Señor y caminar con Él, nuestros días pueden ser alargados en esta vida, hermanos. Yo lo creo, ¿sí? Largura de días, dice la palabra. Largura de días es una promesa de Dios para todos aquellos que podemos invocar su nombre y caminar con Él también. Gloria al Señor. Ahora entonces escuche bien, porque aquí suena algo interesante. Matusalén engendra a un hombre llamado, ¿le suena ese nombre? Ese nombre está ¿en dónde? En la simiente de Caín. El nombre de Enos también está en la simiente de ¿quién? En la simiente de Caín. Ahora note por favor que una de las cosas que Satanás siempre ha tratado de hacer desde el principio es ser un imitador de alguna forma, ¿sí? Lamec fue el primer adúltero en la simiente del maligno, pero ahora nos vamos a dar cuenta que Lamec viene a ser un hombre del cual surge un gran hombre de Dios llamado Noé. De Lamec salieron hombres tremendos que levantaron el reino de las tinieblas o el reino de la simiente del maligno de una manera muy grande,
pero ahora del otro Lamec, de la simiente de la mujer, viene un hombre llamado Noé. Y mira lo que dice Génesis 5:28. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo, llamó su nombre Noé. Ojo, por favor, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Por eso Noé significa descanso. Por eso Noé significa alivio. Ahora note cómo está la simiente de la mujer desarrollándose. Hombres que invocan el nombre de Jehová, que lo adoran, que comienzan a reconocerlo como Dios, que comienzan a mirar hacia arriba, que dejan de mirar las cosas de la tierra y que comienzan a mirar hacia arriba, hacia su Creador. Empiezan a invocar el nombre de Jehová. Después esos hombres comienzan a caminar con Dios en el tiempo de Enoc. Comienzan a hacer la voluntad del Señor, comienzan a obedecer la voluntad del Señor, a tal grado que el que inició esto, Dios lo lleva con él. Y entonces cuando los hombres invocan su nombre, ¿verdad?, caminan con él y hacen su voluntad, el resultado es que viene descanso para sus vidas. ¿Está conmigo? Por eso viene Noé, y Noé trae descanso. Noé trae alivio y dice: este hombre nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. En otras palabras, estamos sufriendo mucho por la maldición que hay en esta tierra, pero hay alivio, hay descanso, hay buenas noticias. Si somos de aquellos que invocamos a Jehová, hacemos su voluntad, Él dice que nos va a dar descanso. ¿No dice la palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y cansados, que yo os haré descansar? ¿Dice o no dice? En Él hay descanso, aleluya. Por eso qué hermoso canto hemos cantado: por ti puedo ver, ¿verdad? Tu vida encontré, te amo, Dios, te amo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado descanso. Entonces veamos esto una vez más en el diagrama. Ahí está: Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. ¿Sí? Ahora veamos el diagrama de la simiente de la serpiente. Ahí está Lamec, y mire desde Lamec todo lo que se vino. ¿Sí? ¿Está mirándolo? Ahora, regresamos al anterior, por favor, Rosy. Ahí está, tenemos a Lamec, y de Lamec se viene Noé, y de Noé nosotros entramos entonces a lo que vendría a ser el capítulo 6 de Génesis, y entraríamos a todo un desarrollo fantástico y hermoso de la palabra del Señor, de cómo Dios trajo descanso a través de Noé. Ahora, no voy a entrar en esa parte porque vamos a entrar en un tema un tanto delicado, porque el capítulo 6 de Génesis comienza hablando de la multiplicación de los hombres sobre la faz de la tierra, y dice que les nacieron hijos, les nacieron hijas, y me dice el versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Y el versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, amados hermanos, yo quiero dejar hasta aquí esta clase, porque como se lo dije al principio, era la continuación de lo que dejamos inconcluso hace 15 días. Y no quiero entrar a este tema de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, porque es un tema un poquito más amplio y no lo quiero dejar a mitad. Entonces, dentro de 8 días, con el favor de Dios, nos vamos a sumergir en Génesis capítulo 6 y vamos a continuar con nuestra enseñanza
de reino contra reino. Padre, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Te pido que esta palabra esté quedando clara en nuestras vidas y que podamos seguir aprendiendo, Señor, de esta guerra espiritual que hasta el día de hoy estamos enfrentando y que tenemos que librar victoriosamente. Gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén.